Buenos días, feliz domingo, feliz día del Señor. Qué bueno todos los que están conectados con nosotros, conectados a esta comunidad de Dios. Centro Cristiano Refugio de Vida es un grupo de personas que ama al Señor y que le está buscando de todo su corazón. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar conectados. Oramos al Señor para que hoy, como siempre pedimos, el internet y toda la parte técnica pueda funcionar tanto para ustedes como para nosotros. Vamos a tener un corto tiempo para compartir la palabra de Dios y te animo para que sigas conectado con nosotros hasta el final y para recibir esta palabra que Dios ha preparado para ti, para tu vida y tu familia. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Te doy gracias por tu palabra que es viva y eficaz, por tu palabra que no falla, por tu palabra que contiene tu absoluta y total verdad. Gracias porque tú te has revelado al hombre a través de ella y porque tú cada día nos hablas. Por favor, abre nuestros oídos y nuestro entendimiento espiritual y permite que a través de lo que escuchemos hoy seamos fortalecidos en nuestro hombre interior y nuestro carácter sea transformado. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Qué bien. Antes de comenzar, quería decirles a todos feliz Día del Padre. Y me felicito a mí también porque yo soy parte de este día, yo soy papá también. Quiero honrar a todos los padres, a los que me están escuchando, a los que han de ver este video. Quiero honrar a los padres que no están presentes hoy en día en nuestra vida. Mi padre partió con el Señor hace muchos años, pero honro ese tiempo que él vivió a mi lado y que yo pude aprender tanto y tanto de su ejemplo y que modelé tantas cosas de él. Igualmente, que Dios bendiga a cada familia que nos está viendo y que les cuide, que hoy sea un día maravilloso, que hoy lo puedan consentir, que hoy les puedan bendecir y que puedan tener un tiempo especial honrando a toda la familia, no solamente al padre. Hoy es el día de toda la familia. Siempre que celebramos el día de la madre o del padre, estamos celebrando la familia, la bendición de estar juntos. Quiero hablarles en el día de hoy y el tema lo he titulado Una descendencia para Dios. Una descendencia para Dios. Leyendo en estos días la palabra, me encontré con un versículo y les confieso que las primeras 2, 3 veces que lo leí, a veces cuando algo no lo entiendo, yo lo leo y lo releo y todavía no entendía la esencia del versículo, leía el contexto. Pero quiero llevarles a este versículo y quiero hablar de él. Y quiero hablar de lo que significa una descendencia para el Señor. Dice Malaquías capítulo 2, versículo 15. Dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de su espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. El propósito espiritual de un matrimonio es crear una descendencia para Dios. Después que leí y releí este versículo, comencé a entender algunos principios profundos que ahí estaban plasmados. Cuando dice, ¿no hizo él uno habiendo abundancia de su espíritu? ¿Y por qué uno? Bueno, la gran pregunta es, cuando Dios crea al hombre, Dios crea a Adán. ¿Por qué Dios no creó 2 o más Evas para que Adán pudiera escoger? Dios creó una sola Eva y esa era la mujer adecuada para Adán. Esa era la persona. Quiero leer el mismo versículo, pero en la versión Dios habla hoy, y ponerla en contexto con el versículo 15. Dice, y aún preguntan ustedes por qué.
Pues porque el Señor es testigo de que tú has faltado a la promesa que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando eras joven. Era tu compañera y tú le prometiste fidelidad. Y aquí viene otra vez el versículo. ¿Acaso no es el mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué requiere ese Dios sino descendencia para que sean consagrados? Cuiden ustedes pues de su propio espíritu. Y esto me impacta. Cuiden ustedes de su propio espíritu y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud. El Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice: cuiden pues su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esta maldad. Este versículo de Malaquías está encerrado en un contexto cuando Dios está hablando acerca de la separación y del divorcio, y comienza enseñándonos cuál es la esencia, cuál es el diseño original de Dios para la familia. Es un hombre y una mujer. Y Dios ha establecido en su palabra una cantidad de principios. Inclusive, otra cosa interesante del contexto es que Dios en este pasaje le está hablando a la tribu de Leví, o a los sacerdotes, a los que están entregados al servicio de Dios. Y ciertamente dice la palabra que nosotros hoy en día como creyentes, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, de tal manera que estos principios espirituales van a aplicar a nuestra vida. Y comienzo a hablarle del diseño original de Dios en medio de todas las distorsiones de la familia que hoy estamos viendo en el mundo. Dios nos entrega un diseño original y comienza diciendo: yo, que podía haber creado miles y miles y miles, empezando la raza humana, yo decidí un hombre para una mujer. Inclusive la palabra relata toda Génesis capítulo 1, 2 y 3, dice: y Dios creó los cielos y la tierra, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y después creó los animales, y vio Dios que era bueno. Y la primera vez que menciona, dice: y Dios no vio con buenos ojos que el hombre estuviera solo. Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, a la creación que él había hecho en Adán, no porque algo se le pasó, eso era plan de Dios, indudablemente. Él quería hacernos entender que el hombre es un complemento de su mujer o de su esposa, pero que los dos él los consideraba un solo espíritu, un solo cuerpo al unirse. De hecho, dice la palabra que los bendijo y los llamó a ambos, los llamó Adán. Es decir, para Dios no existía Adán y Eva, sino existía Adán. ¿Ok? Y Adán era en conjunto el matrimonio, en conjunto estaban unidos Adán y Eva. Entonces Dios hizo un diseño original. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha estado distorsionando en el mundo? Y por supuesto, estamos primero asombrados porque vamos a tal velocidad en esto de la distorsión de la familia, que realmente yo confieso que a veces ignoro una cantidad de cosas. Se habla hoy en día que hay más de 7 condiciones sexuales para el hombre. Yo no conozco las 7 condiciones, pero dicen que hay 7. Pero déjenme decirle algunos. Están los homosexuales, los transexuales, los bisexuales. Está probando la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Se está hablando de la pedofilia para permitirla. Todo esto son distorsiones de la familia, pero finalmente distorsiones del individuo, distorsiones del ser humano. Todas estas distorsiones que el diablo está creando, y que déjenme decirles algo, el mundo va hacia eso. Es decir, si nosotros como creyentes no conservamos la familia, no conservamos la pureza del diseño original, todo se va a perder. El mundo se está descontrolando, el mundo se está yendo hacia otro lugar.
El mundo está yendo hacia la destrucción moral, espiritual y almática del hombre. Pero siempre va a quedar ese remanente que es la iglesia verdadera, que sigue los principios y los valores establecidos por Dios y que están en la palabra de Dios. ¿Cuál es el objetivo del diablo de distorsionar? ¿Cuáles son los objetivos básicos? Número 1, destruir el concepto cristiano de la familia. Es decir, uno entendía antes la familia era un hombre, una mujer, y ellos procreaban hijos, y todo lo que de ahí se derivaba, todo eso nosotros lo llamábamos familia. Ellos dicen, no, pero eso no es familia, ahora familia la podemos hacer lo que sea. Puede ser un hombre con un hombre, una mujer con una mujer con un niño, un hombre con un niño, niño con niño, niña con... ¿no? Y entonces comienza toda una distorsión. Segundo, acabar a largo plazo con la raza humana tal como la conocemos. Es decir, si empiezan las adopciones, fíjense, si se permite el matrimonio transexual, el matrimonio homosexual, lo que ustedes quieran decir, es decir, hombre con hombre y mujer con mujer, ¿cómo van a reproducirse? Si el propósito principal de Dios, cuando declara en Malaquías que de unirse es crear una descendencia para Dios, crear niños santos, crear niños consagrados. Entonces estamos levantando generaciones de niños que lamentablemente, y es duro decirlo porque son niños, porque no tienen la culpa, pero la misma palabra habla de que esos hijos son impuros, no son niños que Dios ve con agrado en el sentido de la formación de ellos. Entonces, tercero, crear tal nivel de distorsión que la verdad de Dios sea irreconocible y terminar convenciendo a todos que tenemos que ser de mente y pensamiento amplio. Es decir, ahora, el que no está de acuerdo con todas estas distorsiones, es que tú eres una persona que piensas a la antigua, tienes que entrar en lo moderno. Puede ser que yo no esté de acuerdo con eso, pero yo lo acepto, yo creo que cada persona tiene el derecho de ser como quiera ser. Bueno, ese derecho lo respeta hasta Dios, pero quiero decirte algo, aún en este mundo, tal como se está desarrollando, el cristiano tiene una terrible responsabilidad. ¿Y sabe cuál es la responsabilidad? De llamar a lo bueno bueno, pero a lo malo, llamarlo malo. Lo que es malo en la palabra es malo ahora y será malo siempre y fue malo ayer. No importa mi criterio, no importa lo que a mí me parece, no importa lo que los psicólogos están diciendo, no importa lo que el mundo está diciendo. Si Dios lo dice y dice que está mal, pues para mí eso está mal. Entonces yo hablo lo que Dios habla. Yo trato de afirmar lo que Dios afirma y trato de negar aquello que Dios niega. Recuerde, Dios ama profundamente al pecador. Dios no desecha al pecador. Nosotros como cristianos no creemos que la gente que se ha apartado de Dios y que inclusive ha caído en estas distorsiones sea gente no redimible o llena de demonios. Bueno, en sus vidas debe haber actuación de las tinieblas, pero son gente que puede ser perdonada y transformada por el poder de Cristo. Amén. Y como último, perder el diseño original, crear monstruos, entre comillas, espíritus destrozados y conducir a la humanidad al constante sufrimiento, inconformidad e infelicidad. Porque cuando tú pierdes el diseño original, todo se empieza a distorsionar, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, usamos automóviles, ¿verdad? Y hubo ingenieros que diseñaron esos automóviles, que se tomaron años y además conocimiento para diseñar pieza por pieza. Y si nosotros agarramos piezas y las cambiamos por otras piezas y hacemos reajustes en cosas y creemos, no, esto de igual forma funciona, a la larga vamos a crear
lo que llaman un Frankenstein, algo que no es original, algo que está hecho de piezas de una, de otra y de otra, y no es ese el deseo de Dios. Entonces, las familias son para formar niños o descendientes para que sean cristianos fuertes y maduros. Y aquí viene la gran enseñanza. Hay familias buenas, hay gente buena, y seguramente tú conocerás gente muy buena. Tú dices, yo conozco gente que sin conocer a Dios o sin seguir exactamente los principios de Dios o los principios de la Biblia, son gente buena y que le enseñan buenos valores. Bueno, está bien, los buenos valores son buenos, pero lo que Dios siempre ha querido son cristianos con valores cristianos maduros, firmes, que puedan enseñarle al mundo cuál es el diseño original de Dios y cómo el hombre puede alcanzar niveles de felicidad y de bendición que solo van a venir porque estamos cerca de Dios. Entonces, debemos fijarnos en los principios espirituales que Dios ha impuesto como ordenanzas, porque Dios ha impuesto principios. Él, cuando formó la familia, fíjense que comenzó diciendo, Malaquías decía, ¿por qué Dios, teniendo la capacidad de formar más individuos, formó solamente 2 individuos y así comenzó la raza humana? Sus mandamientos respecto al hogar son los que realmente importan, no los que nos parezcan, no los que están a nuestro gusto, no lo que digan los psicólogos. Hoy en día hay un cambio en los psicólogos y muchas veces el psicólogo termina contradiciendo la palabra y dice, no, yo no estoy de acuerdo con la palabra. Un buen ejemplo. La Biblia dice que al niño necio hay que corregirlo con vara. Es decir, interprétalo como lo interpreta. Eso significa que al niño hay que golpearlo con amor, no haciéndole daño, no partiendo desde la rabia, sino partiendo desde la instrucción y haciéndolo como un mecanismo que Dios ha establecido para cambiar al niño, ¿verdad? A los psicólogos dicen que eso no se debía hacer, que eso es totalmente contraproducente. Entonces, ¿qué ha formado? ¿Qué hemos formado? ¿Qué tipo de niños hemos formado? Bueno, lo primero que podemos observar en la sociedad es que ahora el joven no respeta en general a la persona mayor. ¿Sabe? No la respeta. Yo tengo un hermano, él está también en el Señor ya partió con el Señor. Y nosotros teníamos una diferencia de edad de 10 años. Bueno, cuando yo tenía 10, él tenía 20, era muy marcada la diferencia. Después yo tenía 30 y él tenía 40. Después yo 40, él 50 y yo 40. Y ya estábamos muy cerca y éramos 2 personas adultas con familia. Mire, a mí ni se me ocurría faltarle el respeto a mi hermano, porque era una persona mayor que yo y esa persona merecía mi respeto. Y mi familia me enseñó eso. Yo tenía que respetar no solamente a papá y a mamá, que por supuesto teníamos que respetarlo, sino que cualquier persona mayor era una persona que merecía mi respeto, que merecía mi consideración. Y eso formaba un mundo totalmente diferente. Hoy vemos en la calle hijos que le gritan a la mamá, hijos incontrolables que de repente hacen lo que llamamos nosotros una pataleta y la mamá no la puede controlar y a veces no le puede pegar. Y hay países donde tú no le puedes pegar en público al niño porque entonces va y te ponen preso, solamente porque hay leyes que dicen que no lo puedes hacer. Entonces eso es una distorsión de los principios de la palabra. Hay una guerra espiritual en nuestros días entre lo que Dios ha dicho con respecto a la familia, al hogar, a cómo entrenar a nuestros hijos, a la relación de pareja, y lo que dice el mundo y lo que dicen los demás y cómo el mundo se está diseñando. Fíjense lo que dice Malaquías capítulo 2, versículo 10. Ya usted está viendo que estamos yendo, porque hoy es el Día de los Padres, ¿verdad? Pero yo digo es el Día de la Familia. Entonces yo quiero entender un poco más esto de la familia y cómo Dios ha tenido este día genial de encerrar.
porque definitivamente usted va a ver, es una idea genial. En Malaquías 2:10 dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos has creado a todos un mismo Dios. Eso es cierto, pero la gente no está consciente de eso. La gente no está consciente. Tú le preguntas a alguien, mira, ¿tú crees que Dios te creó? No, yo no creo en Dios, yo no creo en la religión, no creo en nada de eso. Ajá, pero tú le preguntas, ¿pero tú crees que tú apareciste solo, fuiste creado por alguien, o el hombre fue creado? Entonces te dice, no, yo creo que fue creado por alguna fuerza, por algo. Bueno, tienen el concepto de Dios, pero no quieren terminar de creer en Dios porque les parece que eso es una idea retrógrada, una idea antigua. Pero no hay nada más moderno que creer en Dios. Esta palabra es eterna. Esta palabra no ha fallado. Aquí están escritas verdades que se han cumplido por miles y miles de años y no han fallado. Lo que está escrito aquí ha sido comprobado y recomprobado que funciona, que es aplicable al ser humano y que lo conduce a la verdadera felicidad. Entonces sigue diciendo, ¿por qué pues nos portamos desleales el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Y fíjense lo que dice, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Es decir, ¿cómo profanó el altar? ¿Qué significa profanar el altar? Maldecir el altar, hacer algo en contra de Dios. ¿Y qué es lo que había hecho el pueblo? Sencillamente ir contra una directriz que Dios había dicho en aquel tiempo. Le dijo, tú debes casarte con mujeres de tu propio pueblo. No busques mujeres afuera. ¿Por qué? Porque las mujeres afuera te van a conducir a adorar a otros dioses. Te van a conducir a adorar a sus propios dioses. Entonces trata de mantenerte puro. Dice, y precisamente este fue el problema, que comenzaron a unirse con otras mujeres que fueron desviando a Israel. ¿Cómo entró la idolatría a Israel? Déjenme hacerle una brevísima historia. En el año 918 a.C., que reina Acab, el séptimo rey de Israel, cuando ocupa el trono, comete el error de casarse o de tomar en matrimonio a una mujer llamada Jezabel. Jezabel era hija del rey de Tiro, de una ciudad de Tiro, una mujer ambiciosa, idólatra. ¿Y qué hizo esa mujer? Introdujo al marido primero al asesinato y por su influencia a la idolatría, y llevó a todo el reino, pues por ser el rey, a adorar a Baal y a Astoret, adorar a dioses extraños. Y acá entonces impone la adoración a dioses extraños. Inclusive se acuerdan que en ese tiempo hubo la tremenda confrontación con Elías y los profetas de Baal, porque esa gente se había totalmente desviado y hubo la confrontación en el Monte Carmelo. Entonces, nosotros debemos entender que cuando no seguimos los principios que Dios ha establecido espirituales en la palabra con respecto a la familia, y los habíamos ido perdiendo sin darnos cuenta. Nosotros mismos como creyentes habíamos estado perdiendo. ¿Por qué? Porque la vida nos iba llevando. Hemos caído en algo que la palabra dice como una bendición, pero terminó siendo para nosotros una maldición. Dice la palabra, y seréis siempre cabeza y no cola. Pero terminamos siendo cola. Es decir, terminamos siendo arrastrados por el mundo y moviéndonos en la medida en que el mundo se movía para estar cónsonos y para que nos aceptaran. Primero de Corintios capítulo 7, versículo 13. Y escuchen la idea de Dios para la familia. Aquí entramos en lo que Dios quiere hacer. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y consiente en vivir con ella, fíjense, aquí está hablando, ¿se acuerda la ley? No te cases con alguien, bueno, ok, vamos a suponer que te casaste, tienes un marido que no es creyente, no lo abandones, porque para Dios era un solo espíritu, ok, si el consciente no lo abandone. Pero fíjense lo que dice el 14,
porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y esto es un principio espiritual. El marido incrédulo es santificado en la mujer que busca de Dios, y viceversa. El hombre que busca de Dios santifica a la esposa que no busca de Dios o que está apartada, y a toda su casa. Y la mujer incrédula dice en el marido, pues de otra manera, y escuche esto, vuestros hijos serían inmundos. Y la palabra es muy cruda, pero lo dice allí. Vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Inclusive hay una versión que dice, además, los hijos de ellos serán aceptados por Dios como parte de su pueblo, y Dios no los rechazará como si fueran algo sucio. Entonces, fíjese hasta dónde llegan los principios de Dios. Dios nos ama, pero Dios se mueve por principios. Dios no se mueve por las emociones. Dios no cambia porque nosotros le pidamos que cambie, le pidamos que considere. Por favor, considera. Señor, hay gente con unos carteles ahora que se sacan fotos en el mundo y dice, soy homosexual y soy aceptado por Dios. Eso es mentira. Dios no lo puede aceptar de esa manera porque Dios lo ha dicho. El Dios en el que yo creo, el que yo conozco, que es un Dios de amor, de profundo amor, no puede aceptar el pecado en su seno, no lo puede hacer. Entonces, ¿qué hace? Lo llama a arrepentirse, lo llama a cambiar, lo llama a ser transformado. ¿Pero por qué? Lo llama porque él entiende que en esa condición que él quiere acercarse a Dios nunca va a ser feliz. Tiene el alma dividida, tiene el espíritu muerto, entonces eso no puede hacer al hombre feliz. Entonces, ¿qué sucedió? Y yo quiero decirlo de esta manera. Dios tuvo una idea genial. Mi hijo usa mucho esa palabra. Que pases un día genial. Dios tuvo una idea genial. Nos encerró en el núcleo de la familia para que volviéramos al diseño original, no solamente de la familia, sino de la iglesia. Eso fue una idea genial. Nosotros al principio no nos dimos cuenta, al principio lo tomamos como bueno, estamos encerrados, pero encerrados hemos tenido que volver a los principios porque estamos encerrados por familias. Ciertamente algunos pueden estar divididos porque, bueno, la pandemia nos agarró divididos, pero en general estamos con nuestra familia. Entonces nos ha tocado lidiar, estar junto a nuestros hijos, estar junto a nuestros esposos y esposas, estar juntos con la gente que amamos y empezar a ver, wow, yo me había olvidado de esto, había perdido esto y voy a retomar el diseño original. Inclusive hay mucha burla y muchas cosas que la gente lo hace por risa, por bromear un poco, pero el fondo es terrible. Hay algunos que han hecho unos TikTok, unos videos diciendo, bueno, yo le doy gracias a Dios por la familia, qué bueno, yo he tenido tanto tiempo aquí con mi esposa, ahora yo sé lo bueno que es con mi esposa. Entonces pone un cartelito que dice, por favor, venga a rescatarme, porque yo he aprendido que mi esposa está haciendo, yo antes no la había considerado, y después vuelve a levantar y dice, por favor, ya no soporto más a mi esposa. Y eso nos da risa. Pero en el fondo, wow, Dios está tratando, si yo tomo eso, y yo como creyente tomo y digo, Señor, ¿por qué me tienes encerrado? ¿Por qué me tienes con mi hijo, con mi esposa? ¿Por qué ahora, antes no me preocupaba por los estudios de mi hijo, ahora tengo que preocuparme? Ahora tengo que ocuparme. Señor, ahora tengo que ocuparme de mi esposa, ahora tengo que ocuparme porque todo el tiempo tengo que estarlo dedicando a ella. Entonces, ¿qué hizo Dios al encerrarnos, a volvernos a criterios diferentes? Inclusive el criterio de iglesia. La iglesia comenzó en las casas. La iglesia no comenzó en los altares o no comenzó en los lugares de reunión, comenzó en las casas. Por eso decía el Señor, si tú no eres luz en tu casa, ¿cómo vas a ser luz afuera? Primero sea luz en la casa. Y hoy nos ha tocado entender que seamos luz en nuestra casa. Y yo espero
Y yo espero que todo el proceso en el cual Dios nos ha traído a través de este tiempo pueda salir con nosotros y no dejarlo acá adentro y volver a ser normales como antes. Entonces, lo primero que Dios hizo, nos está volviendo al concepto de la lealtad. Primero, ser leales a Dios. No nos queda de otra sino orar. Antes no teníamos el tiempo. Señor, perdóname, mira, esto, Señor, gracias por los alimentos, rapidito, porque estoy apurado, porque me tengo que ir. Señor, gracias, protégeme ahora que yo voy a salir. No, es que ahora tenemos todo el tiempo del mundo y tenemos que orar, tenemos que llegar al altar y tenemos que pedirle a Dios por nuestra familia, por la iglesia. Inclusive la exhortación que acabamos de leer en Malaquías lo hace en el concepto del divorcio y le habla directamente de lealtad a los sacerdotes. Nos está hablando y nos está encerrando para que aprendamos a ser leales. ¿Leales a quién? Primero, leales a la familia. Llámese familia lo que usted llama. El esposo leal a la esposa. El esposo y la esposa leales a los hijos leales a los padres. Los miembros de iglesia leales a su iglesia, a su pastora, lo que Dios te ha dado. Nosotros leales a las cosas que nos toca hacer en esta tierra. Segundo, Dios nos obligó al encerrarnos a ejercer nuestros roles como sacerdotes y padres en el hogar. Habíamos perdido esos roles. Y yo entiendo, porque hoy festejamos el Día de los Padres, pero hay muchos hogares donde el padre está totalmente ausente, y más en nuestra realidad latina. En nuestra realidad latina, lamentablemente hay un gran matriarcado, donde la mujer es la que ha tenido que ponerse los pantalones y dirigir una casa. De hecho, para nosotros los latinos es mucho peor que se ofenda a mamá a que se ofenda a papá. Hay malas palabras con respecto a mamá y cuando nos tocan a mamá brincamos. Cuando nos tocan a papá, bueno, más o menos. Entonces, tenemos que volver a los roles originales que Dios había diseñado. La falta de orientación espiritual en nuestra familia es la causa por la que muchos cristianos son inmaduros, defectuosos y débiles. Y escucha esto, esa es la causa, porque no tenemos orientación espiritual en la familia. Entonces, estamos levantando hijos, inclusive hay un tema, por ejemplo, con lo que llaman los hijos de los pastores. Muchos hijos de los pastores y hijos de personas que son entregadas al Señor, pero cuando evaluamos a los hijos, la mayoría de los hijos no quieren saber nada de Dios. ¿Qué pasó ahí? Porque al principio los llevamos a la iglesia, le obligamos a estar en la escuela dominical, les instruimos, pero algo falló. No le dimos una buena orientación espiritual, no lo hicimos como Dios lo requería. Dios nos ha dado la tarea de formar cristianos, de formar hijos. Hay mucha gente en nuestro mundo que no pueden tener una buena relación con sus padres y con otros seres humanos porque no lo aprenden en la familia, no lo han aprendido en la familia. Entonces, si tú no lo aprendes a tener una buena relación en familia, no puedes pretender que tus hijos por fuera estén bien relacionados con sus amigos o con la gente que les toca relacionarse. ¿Cuánta queja de los mismos maestros? Mira, es que el niño me falta el respeto, es que el niño no me obedece, es que el niño... Pero si no obedece al padre, entonces ¿cómo va a terminar obedeciendo a otra autoridad? Entonces debemos entender que la orientación del cristiano con respecto a la familia y especialmente a tener hijos es entrenarlos para que sean buenos creyentes. Esa es nuestra principal orientación. Efesios capítulo 5, versículo 22 dice: las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es también su Salvador. Pero
Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar sujetas en todos sus esposos. Y ahora viene la parte de los esposos. Dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio la vida por ella. Eso lo hizo para santificarla, purificarla, como en el baño del agua acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. De la misma manera, los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Entonces, número 1, el padre, papá, Día del Padre, escucha, el padre es responsable de mostrar el amor a los hijos. Él tiene que enseñar a amar. ¿Y cómo enseña a amar? Amando a la esposa. Eso es lo que dice Dios. Ama a tu esposa. Dice, si tú quieres hacerle un bien a tus hijos, ama a la madre de tus hijos. Ámala de corazón. Ámala y que el hijo pueda modelar ese amor. Que al tener después él una esposa va a tener un modelo. Así fue papá. Así papá trató a mamá. Así yo voy a tratar a mi esposa. La esposa, por otra parte, es responsable de modelar la sumisión. Tiene que ser sumisa, tiene que enseñarle al hijo cómo someterse a las autoridades, cómo someterse a papá, cómo someterse a mamá, cómo someterse a los maestros. Eso le toca a la madre, pero ambos tienen la responsabilidad de formar a los hijos en el temor de Dios. Entonces, la familia finalmente, ¿para qué son? Para aprender relaciones espirituales. Inclusive, fíjense lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 14. Por eso me arrodillo para orar ante el Padre, de donde toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre. Es decir, de Dios recibimos el verdadero nombre, del Padre. Y ¿sabe algo? Patria viene de pater y viene de padre. Cuando yo aprendo a amar a papá, yo aprendo a amar a la patria. Cuando yo aprendo a amar a la familia, aprendo a amar a la sociedad, aprendo a amar todo. Y otra cosa que Dios nos está enseñando, acuérdense, primero nos está enseñando la lealtad, segundo nos está devolviendo nuestros roles y por último está enseñándonos a levantar altares nuevos y consagrados que permanezcan en el orden de Dios y que no dependan de otros. ¡Wow! Esto es tremendo. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de formar espiritualmente a nuestros hijos. No podemos entregarle la formación espiritual a nadie. No podemos entregársela a los maestros. No debemos pretender que ellos le enseñen cosas espirituales. No podemos pretender que ellos le enseñen valores. Los valores los aprenden en la casa y los practican afuera. Pero hay que aprenderlos en la casa. Entonces nosotros tenemos que tomar la responsabilidad que nos toca. Esa es nuestra responsabilidad, es una responsabilidad que no podemos ceder, pero que habíamos cedido. Muchas veces cuando el niño nos cansaba, ¿qué hacíamos? Agarramos y nos sentábamos 1 hora, 2 horas a ver televisión. Y entonces, ¿quién lo formaba? Lo formaba Peppa Pig, o lo formaba cualquier programa, o los Simpsons, o cualquier programa que ellos vieran, o cualquier comiquita de anime terrible, esas japonesas, etc. Eso lo formaban, o cualquier programa extraño los terminaba formando y le entregábamos porque no teníamos el tiempo para atenderlo. Ahora nos toca atenderlo. ¿Te acuerdas que David trató de que usara la armadura de Saúl y no podía? No podía porque él tenía que usar su propia armadura, él tenía que usar sus capacidades, no podía usar las armaduras de otros. Y eso nos toca a nosotros, no podemos entregar. Hemos sido entreguistas, hemos entregado a veces la formación de nuestras esposas, la santidad de nuestras esposas. Decimos, bueno, que ellas sean las que oren, pastor, ore por mi esposa. No, yo oro por mi esposa.
A mí me toca tomar en mis manos la responsabilidad de la santidad, de santificarla. Y quiero ir terminando leyéndoles en 1 Samuel capítulo 14, versículo 35. Y dice, Saúl por su parte construyó un altar, Saúl, al Señor, que fue el primero que él dedicó. Es decir, Saúl ya tenía 40 y algo de años, ya había gobernado, tenía tiempo gobernando, y no era un hombre de altar, no era un hombre que construía altares, no era un hombre que estaba dedicado a Dios, sino que siempre dependía de Samuel. Y dependía de Samuel, pero no dependía nunca directamente de Dios. Entonces nosotros tenemos que tomar, y eso es lo que nos ha vuelto esta cuarentena, nos ha encerrado para tomar responsabilidad. Yo estoy seguro, amado, y padres que me escuchan, que esto te tiene que haber cambiado y te tiene que estar transformando. La responsabilidad que ahora tenemos al estar en nuestros hogares, al estar dedicado a los hijos, al estar dedicado a la familia, nos ha abierto los ojos a nuestra responsabilidad como creyentes y a entender que mi principal tarea es levantar una familia cristiana, hijos poderosos, hijos santos, hijos cristianos. Entonces, cuando examinamos en profundidad los conceptos del hogar, entendemos que Dios ha estructurado el hogar para que sea un lugar donde aprender lo espiritual. Pero lo habíamos perdido esa estructura. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Ha reformado la estructura. Eso es una de las tareas que Dios ha hecho con la cuarentena. No nos habíamos dado cuenta, pero yo espero, amado, que tú salgas de esta cuarentena con un hogar diferente, que salga un papá diferente, una mamá diferente, e indudablemente hijos con otra visión e hijos diferentes, más entregados al Señor, más dedicados a Dios, y donde el tiempo que hemos ganado para levantar altares, para orar, no lo perdamos ahora por las actividades que indudablemente van a volver a venir. Tengamos el modelo de Dios y dejamos que todo caiga. Si menospreciamos a Dios y sus enseñanzas, todo se va a perder, todo se va a perder. Hay un pensamiento que dice, pobre el niño que tiene padres que no buscan entrenarle en los caminos del Señor. Pobre de ese niño, pobre del niño que dejamos que la abuela lo forme, que lo forme la tía, que lo forme que lo forme no porque no sean buenas personas, sino porque eso es responsabilidad nuestra. ¿Y qué pasaba hace una generación? No tenemos que irnos muy atrás, hace una generación. Y yo les pongo un ejemplo. Mi esposa, ellos son 9 hermanos, y una sola mamá y un solo papá. Y nunca ellos tuvieron que ser entregados a un abuelo, una abuela, una tía. La mamá los formó. ¿Cómo hizo? Si yo con uno no puedo. ¿Cómo hizo ella para mover a 9? ¿Cómo hizo papá y mamá? Bueno, ya están todos 9, con defectos, con una cantidad de cosas, pero todos creyendo en el Señor, todos con principios y con valores que les fueron entregados. Ahora, lo que uno haga con esos valores, lo que uno trate de llevar adelante, eso es diferente y eso es responsabilidad personal. Pero Dios hizo lo que tenía que hacer. Y quiero terminar en un minuto, leerles qué pasó con Jacob. Quiero leerles Génesis capítulo 35, del 1 en adelante. Dice, y Dios le dijo a Jacob, levántate y vete a vivir a Betel. Jacob tenía una familia totalmente distorsionada. Él se había metido en muchos líos. Y la familia misma, acuérdense que una hija había sido violada. Bueno, tenía cantidad de problemas. Él había peleado con los hermanos. No había modelado. Él no era un modelo de buen padre. Entonces dice Génesis 35:12, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que le acompañaban, vámonos pronto a Betel, pues allá voy a construir un altar en honor de Dios que me ayudó cuando yo estaba afligido y que me ha acompañado para donde quiera que he ido. Ellos le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían y los aretes que llevaban en la oreja. Es decir, se habían desviado. Y Jacob comenzó a poner correctivos.
Bueno, nos desviamos, Señor, perdóname, vamos a poner correctivo, vamos a quitar todos esos dioses. Dice, ¿cuándo salieron? Fíjense la consecuencia, 35:5 dice, Dios hizo que todos los pueblos vecinos tuvieran miedo, tuvo el respaldo de Dios y por eso no los persiguieron, no persiguieron a los hijos de Jacob. Tremendo. Entonces, cuando ponemos los correctivos, cuando regresamos al diseño original de Dios, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nuevamente el respaldo de Dios. Entonces, amado, no pierdas en este tiempo todo lo que hemos ganado. Observa, ve, haz una introspección y ve cuánto tú has cambiado, que otros han observado. A mí como pastor me han llamado más que nunca, gente de la iglesia, están pendientes. Mire, pastor, estoy oyendo, ¿qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Es decir, tenemos el tiempo para dedicarnos. Gracias, Señor, y vamos a celebrar como nunca un Día del Padre especial. Este día va a ser un Día del Padre muy especial, porque va a ser un día donde nosotros como padres, como familia, como núcleo, como iglesia, estamos siendo transformados para la gloria y la honra de nuestro Señor. Bendito sea el Padre, bendito sea el Dios de gloria, que nos bendice y nos cuida cada día. Qué bueno. Espero que pasen un día maravilloso. Espero que pasen un día en familia. Guarden sus celulares, llamen a sus padres los que están lejos y atiéndanlos y pasen tiempo con ellos. Y los que no tenemos a los padres cerca, recuerden sus enseñanzas. Si crees que todo lo que has escuchado es de bendición para tu vida, quiero rogarte que si lo has visto por Facebook, lo compartas, por favor. Y que toques me gusta, que le dejes al me gusta. ¿Para qué? Para que esto pueda llegar a ser publicado y visto por otras personas también, para que pueda ser ampliado, pueda ser distribuido más rápidamente. Esta es la herramienta que Dios escogió para estos tiempos. Si acaso no se te permitió verlo por Facebook, entonces bájalo desde la plataforma YouTube. Ve al canal de YouTube y ahí tenemos todos los videos que hemos grabado hasta ahora y lo puedes bajar, puedes tomar un tiempo para bajarlo tranquilamente y después verlo completo en tu computadora o en tu celular o donde tú tengas a bien poderlo ver. Y cuando lo hagas, si no te has suscrito en el canal, por favor suscríbete y dale a la campanita para que toda notificación pueda alcanzarte y pueda llevarte a los videos y tú puedas ser edificado con esto. Quiero terminar diciendo, primero, feliz Día de los Padres. Les bendigo a todos los padres que nos ven, que verán este video más adelante. Les bendigo y bendigo a toda la familia del Centro Cristiano Refugio de Vida y de todos aquellos que han de vernos. Que traiga Dios salud y bendición para ustedes. Y recuerden, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Feliz día, que pasen este domingo maravilloso. Dios les bendiga. Saludos a todos los padres también de parte de mi esposa Sisi, de mi hijo Santiago, y Dios les cuide por siempre. Un gran saludo y un abrazo. Hasta luego, hasta el miércoles.